Yo creo que ya, Marta, que ya. Empezamos. Sí. Sí, Aunque se vayan incorporando, pero poquito a poco. pero Felipe no está, ¿no? ¿Felipe falta o no? ¿O le veis? Yo es que no le veo en mi pantalla. No, ha dicho que salía un minuto. Sí. Ahora. Es que voy a ir a una conferencia de fertilidad masculina y empiezo ahora a las 8. Y bueno, pues nada, digo, mientras siendo la ropa, que un poco. Yo creo que habrá que ir silenciando micrófonos. Sí. Yo creo que automáticamente se apagan todos. Bueno, nada, si vemos mucho ruido lo pido. Vale. A ver, Felipe. Sí. Ya estoy, ¿eh? Ya estamos. Venga, pues arrancamos entonces. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de charlas formativas sobre el tema de fertilidad que organiza la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos en colaboración con Let Yourselves. Si recordáis, la anterior charla formativa la impartió la doctora Regina Cárdenas Santos, ginecóloga también de la Clínica Universitaria de Navarra, y versó sobre el tema de la medicación para la estimulación ovárica. Allí se habló pues, de los diferentes tipos de anovulación, los fármacos que se utilizan para ello, mecanismos de acción, uso, dosis y bueno, los resultados del uso de estos inductores. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la fertilidad masculina. Es un tema mucho menos tratado, pero es crucial también para conocer la fertilidad de una pareja. Para ello contamos con el doctor Felipe Villacampa y con la doctora Carla Ramírez Ruiz, urólogo y bioquímica clínica con la especialidad de andrología y fertilidad de la Clínica Universitaria de Navarra, pues que generosamente han cedido su tiempo y su conocimiento para formarnos hoy en este tema tan interesante y, como decía antes, tan poco tratado. También nos acompaña Eva Corujo, que es directora y fundadora de Let Yourselves. Es un proyecto personal suyo para la enseñanza individual y personalizada de los métodos naturales y métodos de reconocimiento de la fertilidad y estrecha colaboradora de la asociación nuestra. Bueno, sin más, para no alargarlo mucho, voy a pasar a presentaros un poquito a los dos ponentes. El doctor Felipe Villacampa Ugá se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Medicina de Madrid en 1995. Obtuvo su especialidad en urología por la Universidad Complutense de Madrid en el Hospital 12 de Octubre. Es miembro de la Asociación Española de Urología, de la Asociación Europea de Urología y de la Sociedad Urológica Madrileña. Profesor docente de prácticas de la Facultad de Medicina por la Universidad Complutense de Madrid desde el 2005. Ha trabajado como médico adjunto en el Complejo Universitario de Cáceres, el Hospital San Pedro de Alcántara, adjunto de Urología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, responsable de la Unidad de Urooncología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y desde enero del 2018 hasta la actualidad, médico adjunto de Urología del Departamento de Urología de la Clínica Universitaria de Navarra en su sede de Madrid. En este puesto está como médico adjunto del Departamento de Urología, cuyas labores esenciales se centran en el manejo del cáncer vesical, germinal y renal. Actualmente también está dedicado a la fertilidad masculina dentro de la unidad de fertilidad de la Clínica Universitaria de Navarra de Madrid. Tiene muchas publicaciones, ha impartido un montón de ponencias y premios. Es autor y coautor de más de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales, autor y coautor de más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales de urología, investigador principal de 4 proyectos de investigación y coinvestigador de otros 10, ponente en múltiples congresos y charlas y tiene varios premios de comunicaciones y trabajos de investigación. La doctora Carla Ramírez Ruiz es farmacéutica, licenciada en farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares, con la especialidad de farmacéutico interino residente en el Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca de Murcia. Posteriormente se doctoró en farmacia en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Murcia y actualmente está trabajando como facultativo especialista en bioquímica clínica de la Clínica Universitaria de Navarra. Ese mismo puesto lo ha tenido pues, en algún otro hospital, el Hospital Moncloa, y luego ha trabajado también como farmacéutico adjunto en oficinas de farmacia. Ha obtenido el diploma de Innovación, Tecnología y Gestión en el Laboratorio Clínico de la Universidad Complutense de Madrid, desde la Cátedra Extraordinaria Roche de Diagnóstico e Innovación. Es autora también de varios capítulos de algunos libros de investigación y ha presentado también varias comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la Asociación Española de Biopatología Médica y a la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Pues sin más, Eva, pues si pasamos a introducir un poquito la charla. Vale, bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo primero os voy a pedir que los micros estén apagados, aunque automáticamente se apagan en cuanto entráis, pero por si acaso que reviséis que los tenéis efectivamente apagados. Y poco más, la sesión que vamos a tener hoy, ya lo ha dicho Marta, es de fertilidad masculina. Bueno, pues es un aspecto muy importante, ¿no? El factor masculino es algo que se estudia, ¿no? Cuando existe algún problema de fertilidad, y por eso nos parecía interesante, ¿no? Traerlo aquí. La sesión pues, la van a dar, ¿no? entre estos dos doctores, el doctor Villarcampa y la doctora Ramírez, sobre, por un lado, la anatomía y fisiología, ¿no? El inicio del estudio de la fertilidad masculina. Veremos también cómo se realiza un seminograma, ¿no? Todos estos aspectos que se estudian, ¿no? Un seminograma completo para encontrar pues, si hay algún problema de fertilidad en el varón. Y por último, pues se verá un poco las patologías y el tratamiento, ¿no? que se suelen aplicar según cada caso. Y bueno, pues también os pido, si alguien tiene preguntas, vamos a dejar al final un espacio para que las podáis realizar, ¿no? La idea es que las podáis escribir en el chat. Abajo del todo siempre pues, tenéis una pestañita que pone chat, pues ahí, en vez de estar luego levantando la mano y preguntando, que a lo mejor es un poco caos, como somos bastantes, si las vais dejando escritas a lo largo de la sesión, las iré recopilando y al final pues las leeré en alto para que los ponentes las puedan responder, ¿vale? Y ya sin más, ya está, ya podemos comenzar. Vale, pues mira, oye, primero muchísimas gracias, Eva, por la presentación, y Marta por la presentación también, y sobre todo por la invitación, ¿no? de poder hablar con vosotros y comentar un tema que a mí personalmente me resulta bastante bonito, aunque muy poco estudiado. Ya veremos algún comentario dentro de lo que es la charla, ¿no? Y compartir la charla también con Carla, porque somos compañeros de trabajo y muchas veces, pues bueno, pues así nos vamos llevando información de un lado para otro. Voy a intentar compartir, que espero acertar que sea esto lo que tenga que compartir. Yo creo que sí. Mira, muy bien. Aquí. Entonces, la charla que me habéis invitado a dar habla sobre la fertilidad en el varón, ¿no? Para ponernos un poco en posición de cómo está la vida ahora mismo en este tema, esto es un caso de vida real que tuvimos hace unos meses. Es una pareja que lleva ya 2 años sin descendencia, con lo cual consultó en una clínica que tenía cerca de su casa y en la Seguridad Social. Ella era una mujer de 33 años, en principio el estudio era completamente normal por parte del ginecólogo, y él tenía 35 años, y en el seminograma me llamaba la atención, primero, que había poco semen, menos del normal, y segundo, que esos espermatozoides se movían de manera irregular, o sea, de manera escasa, ¿no? Que se llama astenozoospermia. Entonces, una vez visto en la clínica y donde le vieron en ese momento, se le ofreció directamente técnicas de reproducción asistida. Bueno, pues esta pareja, por motivos desde el punto de vista de creencias y religiosos, decidieron que la técnica de reproducción asistida no era lo mejor y nos consultaron posteriormente a nosotros, ¿no? En la primera exploración que se le hizo al varón, lo que encontramos fue esto, fue un hipospadias, ¿no? Esto es un dibujo donde se ve como la uretra, no sé si se ve el ratón en la pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, se ve como la uretra, en lugar de acabar en la punta del pene, lo que acaba es antes, justo antes. Y en el caso de este paciente lo que íbamos a encontrar es, bueno, pues que había prepucio por encima y realmente no se veía muy bien este hipospadias.
no le habían explorado a él, realmente le mandaron directamente a las técnicas de reproducción asistida, se le recomendó que se hiciera una cirugía en la cual la uretra pudiera volver al menos en la parte más distal del pene, y aparte se le preguntó también, hicimos una historia a la mujer, etcétera, donde él y ella contaban, bueno, pues que efectivamente como gran parte del semen tras la eyaculación se quedaba fuera. Bueno, pues esta pareja hace 2 meses me llamaron para decir que ya estaba embarazada ella y que tenían, bueno, pues que agradecían mucho todo el tema de la visión que le habíamos visto, ¿no? Con lo cual vemos como realmente en la vida real muchos de nuestros pacientes van dirigidos directamente a estas técnicas de reproducción asistida, cuando realmente hay valores o hay cosas que nosotros podríamos corregir y podríamos conseguir solucionar la infertilidad que presenta, ¿no? Sobre todo en el factor masculino. Pero eso no quita la realidad. La realidad, esto es una cita que está copiado del Up to Date de 2017, donde se dice que realmente la evaluación del varón infértil es más un arte que una ciencia, y que el estudio del varón, de la pareja, del varón, es habitualmente frustrante tanto para el paciente como para el clínico. Esto es una realidad, es decir, realmente a nivel del varón hay unas cosas que podemos estudiar y cosas que podemos diagnosticar y pocas cosas que podemos tratar, pero las veremos porque efectivamente aunque haya pocas se pueden tratar y se pueden conseguir buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es el índice de mi charla? Bueno, pues será fisiología, seminogramas, patología y tratamientos, serán las 3 partes fundamentales. Voy a empezar un poco por lo que es la fisiología masculina, que es muy parecida en ciertos aspectos a la femenina, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos que es que lo que manda inicialmente es el hipotálamo. El hipotálamo da una serie de órdenes mediante la GNRH. Esto llega a la hipófisis, que es esta glándula que está justo aquí, entre los 2 ojos y justo debajo del hipotálamo. Y lo que vemos aquí es que en la parte anterior de la glándula, al recibir la GNRH habitualmente de manera pulsátil, lo que vamos a conseguir es que se lancen una serie de hormonas, que es la FSH y la LH, que al llegar al testículo producen una serie de efectos, entre ellos la producción de otras hormonas que van al torrente sanguíneo y que llegan de vuelta a la hipófisis y de vuelta al hipotálamo, produciendo una especie de círculo que se autorregula entre sí mismo. Esto de una manera un poco más específica, más detallada, se ve aquí, en esta tabla de la izquierda, en este dibujo donde se ve cómo el hipotálamo genera el GNRH y va hacia la hipófisis. Allí se produce, por ejemplo, la FSH sale al torrente sanguíneo, llega al testículo y llega a los conductos al testículo, ¿vale? Donde llega al testículo y lo que hace es favorecer la aparición de espermatozoides, es decir, favorece el desarrollo de la línea germinal. Este desarrollo de la línea germinal produce también un aumento de una hormona que se llama inhibina, que llega otra vez de nuevo a la hipófisis, esto es un resumen, y lo que hace es inhibir la FSH, de tal manera que como la hipófisis detecta que ya hay inhibina, dice, bueno, pues entonces manda menos FSH. Si no recibiera inhibina, mandaría aún más FSH. Es un círculo que está autorregulado. Con la LH pasa exactamente lo mismo. La LH sale al torrente sanguíneo, llega al testículo, a las células de Leydig, y estas células al recibir la LH producen testosterona. La testosterona sale al torrente sanguíneo, que ahora veremos dónde va, pero la parte más importante a nivel de reproducción es que parte de la testosterona que producen las células de Leydig se queda dentro del testículo, hace lo que se llama una acción paracrina, de tal manera que las células de Sertoli, el desarrollo de la célula germinal, es muy importante esta recepción de testosterona, de esteroides que recibe justo a nivel del conducto canalicular, ¿no? en lo que es en los túbulos seminíferos, ¿no? Esta testosterona que también sale a la sangre, que es la que nosotros habitualmente pues, medimos en sangre, en cualquier paciente, vuelve otra vez, lo detecta la hipófisis y entonces al detectar testosterona baja la producción de LH. Si yo tengo un problema y tengo muy poca testosterona, lo que haremos será que la LH aumentará para producir más testosterona y al revés, si yo tengo demasiada testosterona, la LH se disminuirá y por tanto el Leydig recibirá menos estímulo. A nivel un poco más cercano de lo que es dentro de la célula, dentro de lo que es el canalículo, lo que vemos es que hay una célula que se llama la célula de Sertoli, que es esta, bueno, de color crema,
que está aquí, que es la que sirve como andamio para que las células germinales se desarrollen. De tal manera que pasaríamos primero por una espermatogonia, que sería la célula inicial, la célula madre, entre comillas, que hay un montón de ellas, y estas se van reproduciendo poco a poco hasta llegar al espermatozoides, con una característica muy determinada. La célula inicial, la espermatogonia, que está aquí abajo, es una célula que, como las células del cuerpo, tiene un fenotipo que es 46, lo que sea, XX, o en este caso es XY, ¿no? Pero según va reproduciéndose, pasa, en lugar de una mitosis, que lo que hace es mantener los cromosomas, pasa por lo que se llama una meiosis. Y entonces, al pasar por la meiosis, esos 46 cromosomas se quedan divididos en 23, de tal forma que quedan, en lugar de las 2 parejas que habitualmente hay en cada célula, lo que vamos a tener es una pareja de esos 23 cromosomas. Es decir, a partir de la meiosis, lo que vemos los espermatocitos, cuando llegamos a nivel de espermátidas, aquí vamos a tener ya no 46, sino 23 espermatozoides, una pareja de cada uno de los tipos, ¿no? Aquí serán pues 23, uno de ellos será X, 23Y, 23X, 23Y, de tal manera que de una célula salen como mínimo, estáis viendo aquí, unos 8 espermatozoides. Todo esto, a lo largo de las miles de células que hay en todo el testículo, el ciclo completo son de unos 75 días, pero evidentemente no van todas a la vez, sino cada uno según va recibiendo, pues según su ciclo madurativo. De manera que de manera constante se están produciendo miles de espermatozoides que salen a los túbulos seminíferos. Espero que esto no haya sido un rollo, que se haya entendido muy bien, pero es básico para entender por qué el varón siempre es fértil, no como la mujer, que siempre de una manera determinada, sino el varón siempre es fértil porque siempre se están produciendo espermatozoides. Y es muy importante el concepto de espermatogonia aquí abajo, lo veremos al final del tratamiento, y espermatozoides aquí justo en la parte más distal, más cerca de la luz de la célula de Sertoli, siempre con 23 y estos con 46. Si vamos a la siguiente diapo, aquí lo que se ve es de manera histológica lo que hemos comentado con el dibujo. Se ve aquí, por ejemplo, lo que es una espermatogonia, veis que está aquí abajo en la parte basal, ¿no?, de las células de Sertoli, y cómo poco a poco había células que se van dividiendo, que son estas que van haciendo como agujericos en el medio, ¿no?, y poco a poco van saliendo con más espermatozoides que van justo saliendo a la luz. Esto es la reproducción, o sea, un corte histológico de lo que es el dibujo que vimos en el esquema anterior, ¿no? Pero no solo eso, sino que aparte de producir espermatozoides, que estos se quedan en el testículo o en el epidídimo, que es la primera parte, luego esto hay que transportarlo directamente hacia las vesículas seminales y la próstata, que remiten su líquido, y eso todo junto, tanto los espermatozoides como el líquido seminal como el líquido prostático, conforma el eyaculado, que luego en el orgasmo se eyacula a través del pene. Esto transporte es otro proceso muy importante, porque no solamente es que los espermatozoides salgan bien del testículo, sino que salen con un líquido que suele tener un pH ácido, etcétera, sino que luego tienen que recibir energía y cambiar su pH a un pH alcalino a través de los líquidos prostáticos, el líquido de vesícula seminal, para que sean lo suficientemente viables como para que puedan sobrevivir tanto en el canal cervical como en el canal uterino, ¿no? Y esto es lo que se llama capacitación. Es decir, que el espermatozoide no solamente sea vivo y sea capaz de llegar hasta aquí, sino que luego de aquí se van seleccionando de tal manera que los peores se van quedando a mitad, hasta que es al final el mejor espermatozoide, el más capaz, el que es capaz de llegar hasta el óvulo y conseguir la fecundación. Esto es el proceso, como si dijéramos, fisiológico del factor masculino, ¿no? Lo cual es bastante complicado y uno entiende bastante el por qué pues hay tantas alteraciones que puede haber en todo este proceso que hemos comentado, ¿no?, y hacer que el varón sea infértil. Una vez comentada la fisiología, pues ¿qué es lo que nosotros vemos en la consulta cuando nos viene por un estudio de infertilidad del varón? Bueno, pues lo primero hay que tener en cuenta es que primero el 15% de las parejas son infértiles, es decir, no han sido capaces de tener un hijo en un año de relaciones sexuales buscando descendencia, ¿no?
Una vez analizado todo esto, lo que se ve es que aproximadamente el 50% de estas parejas, el factor más importante es el masculino. 30% es solamente factor masculino y 20% es un factor mixto, es decir, que el factor masculino se agrega a otros factores que recibe por parte de la mujer y hace que el conjunto sea una infertilidad. Entonces, cuando viene el varón de una pareja infértil para estudiarlo, hay 4 cosas fundamentales que hay que ver, porque parece que solamente hay que estudiar la infertilidad, no. Primero, hay que buscar qué patologías tiene el paciente. Veremos después pues, el tema de fumar, si hay algún tipo de medicamentos, factores de riesgo que pueda tener. Eso hay que estudiarlo. Luego, una vez que vea qué factores de riesgo o patologías pueden influir, hay que identificar qué tratamientos yo puedo aplicar para que esta pareja, para que el factor masculino de este varón deje de afectar tanto a la fertilidad de la mujer, ¿no? Hay un tercer objetivo que es importante, que es identificar anomalías transmisibles, en el sentido de que hay algunas anomalías que son de carácter genético, en el cual si yo lo que hago es fomentar, como si dijéramos, la descendencia, hay que avisar a la familia o a la pareja de que hay una anomalía genética que puede llegar a ser transmisible. Y eso es parte del objetivo del estudio del varón infértil también. Y por supuesto hay un cuarto que a veces se olvida, y es que cuando un varón es infértil puede haber por debajo alguna patología relevante para el paciente, no en sí por la infertilidad, sino por lo que supone, por ejemplo, la aparición de un cáncer testicular, ¿no? Eso es una cosa que hay que valorar siempre. Cuando un varón es infértil no quiere decir que no pueda tener hijos, sino que hay una causa por debajo y entre ellos puede ser, por ejemplo, la presencia de un tumor incipiente a nivel del testículo, ¿no? Por eso ya veremos que muchos de los estudios que hacemos incluyen pruebas de imagen, claramente, ¿no? El estudio del varón infértil es básico, el estudio conjunto con la pareja. Es decir, como hemos comentado antes, hay un montón de factores mixtos y realmente la que es infértil es la pareja, excepto en casos que veremos de azoospermia, realmente lo que es infértil es la pareja en sí. Luego, entonces, siempre hay que buscar qué factores tiene el varón y a la vez qué factores tiene la mujer, de tal manera que la entrevista inicial casi siempre es mejor hacerla siempre, tanto el varón como la mujer, para ver qué alteraciones puede haber en conjunto y qué cosas se pueden ir solucionando. Es importante tener la historia familiar, si ha habido o no ha habido embarazos previos, si ha habido algún tipo de uso de técnica de reproducción dentro del desarrollo de esa familia. Por ejemplo, hace poco me vino un chaval de 16 años que el padre había sido por técnica de reproducción asistida y traían la misma alteración que tenía, o sea, que él había sido por técnica de reproducción asistida y él tenía la misma alteración que traía su padre, ¿no? Luego, entonces, esas cosas siempre hay que preguntarlo a nivel familiar, ¿no? Lógicamente, cirugías previas, se ha recibido radioterapia, cirugías de ingle, se ha recibido cirugías testiculares o si algún antecedente de criptorquidia. Es importante el tema de las paperas, porque las paperas afectan al testículo, sobre todo cuanto más mayor lo tiene el crío. Hace poco hubo un brote, porque la vacuna no siempre es tan eficaz, ahora que se han puesto tanto de moda hablar de las vacunas, no siempre es tan eficaz como se piensa, y de hecho hace poco en varios colegios mayores brotes de paperas, ¿no? Porque la vacuna que se puso en su momento había sido ineficaz o no había sido tan eficaz como se esperaba, ¿no? Pues esto es otra cosa que también hay que comentar, y tóxicos que veremos posteriormente en la parte de tratamientos, fundamentalmente la toma de anabolizantes en los gimnasios, etcétera, que pueden ser tóxicos a nivel del testículo. Otra parte muy importante, aparte de lo que es la anamnesis, la historia clínica, etcétera, es los caracteres sexuales por parte del varón, ¿no? Ya directamente pues, por el fenotipo que uno tiene, la distribución del vello, uno puede ver que puede haber algún tipo de alteración genética, un Klinefelter, por ejemplo, que puede justificar perfectamente la infertilidad por parte del varón. Los genitales hay que explorarlos siempre, como hemos comentado, alteraciones genéticas o alteraciones de la uretra, la presencia de diferentes que se asocian a fibrosis quística, si hay alteración en alguno de ellos. Si vemos que el tamaño testicular es muy pequeño, ya de hecho me está diciendo que sus testículos son probablemente insuficientes. Y un factor muy importante que veremos después, que es el varicocele. No porque sea muy importante en sí, sino porque es de los pocos factores que podemos ver, identificar, solucionar y ser eficaz a la hora de conseguir pasar un varón infértil a un varón fértil, ¿no?
Luego, realmente, historia clínica, exploración física es todo muy básico en medicina, es como cualquier otra patología. Y la tercera parte son pruebas complementarias, ¿no? Como comentamos antes, el eje hormonal es fundamental tenerlo bien estudiado. FSH, la prolactina, que es una hormona que produce un tumor que puede haber en la hipófisis, la presencia de testosterona en sangre, eso es fundamental y debe ser parte de un estudio básico que debe recibir cualquier varón en estudio de infertilidad. La ecografía testicular, en principio, si la palpación hay gente que, si la palpación es normal, hay gente que no lo pide. A mí personalmente me gusta mucho pedirla porque primero me da feedback al tema de varicocele, busca lesiones o tumores que yo inicialmente no había podido palpar o no había podido ver. Luego creo que es una prueba importante. Me da valor no solamente a nivel de fertilidad, sino a nivel de salud del varón, de posibles lesiones que tenga ese testículo. Si el paciente ha contado la presencia de infecciones, que comentaremos después, es importante tener cultivos, ¿vale?, para poder el tratamiento adecuado si hiciera falta. Y una cosa importante aquí es que cuando hay muy pocos espermatozoides, es decir, menos de 10 millones en global en toda la muestra, lo que se recomienda es la realización de un cariotipo, es decir, un estudio genético, cromosómico, mejor dicho, en el cual lo que vamos a buscar es alteraciones de algún tipo Klinefelter o algo que nos esté diciendo que desde el punto de vista ya cromosómico, este varón tiene algún problema y es por lo que nosotros no vamos a poder, por muchos tratamientos o cirugías que hagamos, no vamos a poder corregir la patología o la alteración que presenta el paciente. Luego el cariotipo es muy importante pedirlo, ¿no? La parte más importante, que es la que comentará la doctora Ramírez ahora, es el seminograma, es la pieza angular de todo el estudio. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando uno ve un poco la historia de estas parejas, inicialmente se piensan que cuando van a tener, bueno, pues cuando van a tener hijos, la eyaculación parece que son miles de millones de espermatozoides que van todos directos a su sitio, y es muy importante hacer un buen seminograma porque realmente muchas veces nos encontramos en que en lugar de todos estos que están ahí corriendo la maratón, nos encontramos que son 4, son gordos, feos, van mal, no van realmente donde deben. Bueno, entonces esto supone un golpe bastante importante para el varón fundamentalmente. Entonces es muy importante hacer un estudio muy completo y muy correcto, porque gracias a lo que nos diga ahora la doctora Ramírez, nosotros podremos plantear un tratamiento más o menos eficaz y sobre todo generar unas expectativas adecuadas a la pareja, porque aquí no solamente tratar, sino también generar expectativas importantes, ¿no? Es muy importante entender también, aunque probablemente lo comente Carla ahora, que son necesarios 2 seminogramas anormales para definir patología. Por todo lo que hemos comentado antes de los ciclos, no siempre el mismo seminograma sale igual, de tal manera que hay que esperar un tiempo entre uno y otro para ver si lo que ha habido es simplemente un ciclo y el siguiente conseguimos ya uno normal. Con que haya un seminograma normal, el paciente se le puede definir como fértil, ¿no? Entonces, hasta aquí he llegado un poco mi parte. Yo no sé si Eva, ¿quieres hacer algo o directamente que empiece a hablar Carla? Como quieras. Carla, adelante entonces. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a Eva, a Marta, a la asociación y a Felipe por dejarnos un huequecito para hablar de un tema que nos apasiona. Bueno, como bien decía el doctor Villacampa, el seminograma es la prueba por excelencia en el estudio de la infertilidad del varón. No predice la fertilidad masculina como tal, salvo en casos muy extremos, porque como bien decía Felipe, es un problema de pareja. Y efectivamente son necesarias 2 muestras con un intervalo entre 2 o 4 semanas para hacernos idea del perfil basal del paciente, ya que el seminograma tiene una gran variabilidad intraindividual. Para llevar a cabo el estudio del seminograma nos basamos en los criterios que establece la OMS en su última guía en el año 2010. ¿Y por qué elegimos estos criterios? Pues básicamente porque son mundialmente aceptados y es la manera que nos permite hablar en el mismo idioma y realizar y entender un seminograma en cualquier parte del mundo. La OMS en su 5º manual no habla de valores de referencia, sino que habla del límite inferior de referencia. Y bueno, se ve cómo a lo largo de los años se han ido modificando estos criterios de normalidad
siendo cada vez menos exigentes. Donde se ve el cambio más drástico es en el estudio de la morfología, donde ahora solo con más de un 4% de espermatozoides normales ya podríamos considerar que no hay problema en este sentido. Una de las cosas más importantes en el seminograma, al igual que en cualquier otra prueba de laboratorio, es la fase preanalítica. Es muy importante darle al paciente unas instrucciones claras de cómo debe recoger la muestra, de manera que los resultados que obtengamos en el estudio nos permita tener unos resultados fiables. Bueno, las instrucciones deben ser claras y preferiblemente por escrito, indicándole una abstinencia completa de 2 a 7 días, preferiblemente 3-4. Para evitar una posible contaminación de la muestra, se debe realizar un lavado minucioso de las manos y del pene con agua y con jabón. Es muy importante recoger todo el volumen, ya que las fracciones del eyaculado son diferentes entre sí. Si se perdiera una parte del eyaculado, por ejemplo la primera, que es rica en secreciones prostáticas y rica en espermatozoides, podríamos tener un valor falsamente disminuido de la cantidad de espermatozoides. Y luego es muy importante indicarle al paciente que a la hora de transportar la muestra al laboratorio sea transportada pues, cerca del cuerpo, manteniendo la temperatura, para que no sufran pues, un cambio brusco de temperatura y que además venga la muestra protegida de la luz. Y siempre hay que entregar la muestra al menos 1 hora antes del eyaculado, que es cuando empieza a caer la movilidad de los espermatozoides. Bueno, una vez que tenemos la muestra en el laboratorio, lo primero que hacemos es evaluar las características macroscópicas de la muestra. Lo primero que tenemos que comprobar es que la muestra se haya licuado, ya que en condiciones normales, tanto in vivo como in vitro, la muestra se coagula y tiene que pasar un tiempo de unos 15-20 minutos para que se vuelva líquida y poder empezar a analizarla. Si después de unos 60 minutos tras eyaculado la muestra no se ha licuado, no se va a licuar y probablemente estemos ante algún tipo de disfunción a nivel prostático. El aspecto, como podemos ver en esta foto, el aspecto del semen en condiciones normales, una muestra normal, es de un aspecto blanco, grisáceo y opalescente. En ocasiones podemos tener un color que pueda tender a rojo, a marrón, debido a la presencia de sangre en la muestra, o bien amarillento por ciertas drogas o vitaminas. Por otro lado, es importante comprobar que el volumen en cuanto al aspecto también es opalescente. En ocasiones recibimos muestras translúcidas y ya de primera mano nos va a dar idea que la concentración de espermatozoides es más bajita de lo que debiera. Es importante comprobar que también tenemos un volumen adecuado y que el pH, como bien decía el doctor Villacampa, es ligeramente básico. La viscosidad del semen es ligeramente un poquito más aumentada que la del agua, pero nos debe permitir trabajarlo bien. En ocasiones nos encontramos con viscosidades excesivamente, o sea, con muestras altamente viscosas, que en realidad no suponen una causa directa a la infertilidad, pero sí que nos dificulta bastante el análisis de la muestra. Una vez comprobadas todas las características macroscópicas, nos metemos un poco en faena para ver todas las características microscópicas, que vamos a ir desglosando una a una porque son bastantes. Lo primero que realizamos es un estudio de movilidad. Como hemos comentado, hay que hacerlo rápido, antes de 1 hora del eyaculado, ya que la movilidad del espermatozoide se empieza a disminuir a partir de la hora. Y cuando analizamos la movilidad de los espermatozoides, la diferenciamos en 3 tipos. Los móviles progresivos, que son aquellos espermatozoides que se mueven muy bien y avanzan, ya sea rápido o lento, pero que consiguen avanzar. Por otro lado, tenemos los móviles no progresivos, que se mueven, pero sobre sí mismos, sobre el sitio, no consiguen avanzar, o lo hacen sobre pequeños circulitos alrededor de ellos mismos. Y por otro lado están los espermatozoides inmóviles, son aquellos que están estáticos, no se mueven. Estos pueden estar tanto vivos como muertos, pero no se mueven. Y la OMS establece como nivel de referencia de movilidad total de los progresivos y de los no progresivos en un 40% y de los progresivos en un 32%. Por lo tanto, muestras con una movilidad más bajita esta se categorizan como astenozoospermicas. Para que podamos ver un poquito cómo es una muestra seminal así en fresco, sin haber hecho nada, ponemos este vídeo donde podemos ver que muchos espermatozoides se mueven y avanzan, otros están estáticos en el sitio como esto, no sé si veis mi puntero, que están estáticos, no se mueven, serían con movilidad no progresiva, y algunos de ellos, aquí no sé si se aprecia muy bien, intentan moverse pero no lo consiguen. Tenemos otro vídeo aquí donde se ve muy bien, igual espermatozoides que avanzan
Y luego hay alguno como este, que sería un móvil no progresivo, no consigue avanzar, lo intenta pero no puede, o este que vemos aquí, que da vueltas sobre sí mismo. Intenta, este por ejemplo intenta pero no consigue avanzar. El espermatozoide es móvil pero no progresa. Bueno, otra de las partes importantes que analizamos así en un primer vistazo es la presencia de agregados y de aglutinados. Esto es ver si tenemos espermatozoides adheridos entre sí. Y en el caso de verlos es muy importante diferenciar si estamos entre aglutinados, que son espermatozoides adheridos entre sí y que además se mueven, que tienen movilidad, que estaríamos ante un caso, ante una sospecha de presencia de anticuerpos en el eyaculado, o bien agregados, que son espermatozoides que están unidos entre sí pero que no se mueven. Y normalmente están adheridos a otro tipo de células, de detritus o células descamativas que podemos encontrar en la muestra. En esta imagen aquí podemos ver un ejemplo de agregado, donde vemos, es una foto, pero bueno, en el caso de que lo viéramos en frescos, vemos una célula descamativa con espermatozoides adheridos entre sí, pero no tendrían movilidad. A diferencia de un aglutinado, que es aquí vemos un montón de espermatozoides adheridos entre sí, que si lo viéramos en movimiento no hay ninguna otra célula, son todos adheridos entre sí y se mueven. Y normalmente nos indica la presencia de autoanticuerpos. A ver, si salgo de aquí. Vale. Por otro lado, buscamos también la presencia de células distintas al espermatozoide, porque aunque la célula mayoritaria es el espermatozoide, podemos encontrarnos células epiteliales o podemos encontrar lo que denominamos como células redondas. Este término engloba, por un lado, a leucocitos y por otro lado, a las células germinales inmaduras. Hasta que no hacemos una tinción de la muestra de semen, no somos capaces de diferenciar entre leucocitos y células germinales. Es por eso que lo englobamos como células redondas. Cuando su valor es superior a 1 millón, su concentración es superior a 1 millón por mililitro, es importante diferenciarlas y cuantificarlas. Podemos encontrar la presencia de leucospermia o de leucocitos en la muestra de semen debido a infecciones, inflamaciones, periodos de abstinencia. Por otro lado, podemos encontrar la presencia de células germinales inmaduras. Aquí tenemos unas fotitos también de células germinales que no deberían de estar aquí, o al menos no deberían de estar en alta concentración. Bueno, según la OMS, la vitalidad es un test que también debe realizarse de forma rutinaria a todas las muestras, pero es muy útil particularmente en aquellas en las que hay una movilidad bajita. En aquellas muestras en las que tenemos un alto porcentaje de espermatozoides que no se mueven, es importante diferenciar si esos espermatozoides que no se mueven están vivos o están muertos. Y esto se realiza con un colorante supravital, como es la eosina, que lo que hace es atravesar las membranas de los espermatozoides que se han muerto. Estas membranas se degradan y la eosina consigue introducirse por esos canales de las membranas degradadas. De manera que los espermatozoides que están vivos, que tienen sus membranas íntegras, la eosina no consigue atravesar esas membranas. En este vídeo podemos ver espermatozoides estáticos, por ejemplo este de aquí, en color blanquito. Sabemos que este espermatozoide no se mueve, pero está vivo. Es importante saber si estos espermatozoides que están estáticos y que no se mueven, si están vivos o están muertos. Esto lo hacemos gracias a un test de vitalidad. Cuando la vitalidad es inferior al 58%, hablamos de necrozoospermia. La presencia de anticuerpos antiespermatozoides en el eyaculado también es importante revisarlo, ya que nos puede causar una infertilidad de tipo inmunológico. La unión de los anticuerpos a los espermatozoides afecta la movilidad de los mismos. Por lo tanto, estos no van a poder moverse por el tracto reproductor femenino y ascender hacia las trompas de falopio donde tienen que fecundar. Carla. Se ha quedado parada, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale, si no, si lo puedes contactar tú, Eva, porque si no, lo que hago es seguir yo.
A ver. ¿Te ha salido? Sí, ¿no? Me imagino que querrá volver a entrar otra vez. O sea, esto es importante porque todo lo que está comentando Carla, que es, por explicar un poco cómo lo hacemos habitualmente, en la consulta cuando damos las instrucciones para el seminograma, todo esto tiene que estar perfectamente coordinado, porque todo este estudio que está comentando hay que hacerlo justo con un tiempo que va entre menos de 1 hora después de haber entregado la muestra en el hospital. Con lo cual, a nivel del paciente es bastante, bueno, pues lioso conseguir la infraestructura de conseguir el semen en sí y conseguir entregar en el momento adecuado, en el sitio adecuado para que luego ellos lo puedan estudiar, ¿no? Por eso es importante que si el paciente se ha tomado toda la molestia de poder hacer ese seminograma o ese estudio, que salga de forma correcta y se pueda analizar bien con el mínimo lío posible para el paciente, ¿no? No sé si Carla se consigue enganchar o no. Sí, me ha dicho que enseguida vuelve. Ahora le acepto en cuanto entre. No creo que tarde. Vale. Para eso realmente hay una infraestructura en la clínica de Navarra bastante buena. Son dos farmacéuticas con especialidad en bioquímica clínica que hacen este tema y se dedican a ello de manera, bueno, pues prácticamente desde el principio con muchísimo interés, ¿no? Más allá del análisis en sí, que hacen así, ¿no? Sino que van haciendo también investigación, que estábamos haciendo hace poco. Está Débora también, que la he visto, que estoy viendo ahí en el nombre, y son ellas dos que trabajan bien y muy bien, gracias a Dios, ¿no? No engancha, pues si no engancha, si quieres, Todavía no. Eva, lo que hago es, sigo yo un poco con lo que yo estoy comentando y cuando se conecte ella, interrumpo y acabas, porque tiene un material de verdad francamente bonito e interesante. Mira, ya De está. cómo, Ya está. ¿vale? ¿Te parece? Espera un segundito. A ver. No sé si es... Un segundo, ¿eh? Vale. No. No. Vale, pues si queréis entonces, si os parece, yo sigo con esto y luego cuando Carla se conecta con ella por WhatsApp o por teléfono, ¿vale? Y cuando me digáis, entonces lo paro. ¿Vale, Eva? Ok. Vale, bueno, pues entonces una vez hecho el seminograma, que es el que estaba explicando Carla y que yo creo que explicará después porque es un tema muy bueno y muy bien preparado además con unas imágenes chulísimas. Realmente lo que nos llega a nosotros a la consulta es qué es lo que quiere el paciente. Bueno, usted hágame el estudio, pero luego qué enfermedades y qué tratamientos puedo hacer. Bueno, pues clásicamente hay 4 divisiones de cosas que yo puedo hacer o cómo lo puedo estudiar, aunque luego veremos una aproximación un poco más práctica, ¿no? Lo primero son los hábitos de vida. Eso es clarísimo, o sea, el tabaco, la obesidad, consumo de alcohol, etcétera, realmente está demostrado o está de una manera descriptiva que provoca alteraciones en el seminograma, en esto que estaba comentando Carla antes, fundamentalmente alteraciones en la forma, en la movilidad y en la cantidad de espermatozoides que se producen, ¿no? Tanto a nivel de tóxicos, pues como marihuana, opioides y por supuesto suplementos hormonales que veremos después. Realmente la forma de leer esto es de una forma lógica, es que el paciente cuanto más sano es o más sano está, mejor semen va a tener. Eso es un poco de cajón, ¿no? Y veremos que cuanto más consigamos tóxicos quitemos, pues alcohol, obesidad, tabaco, etcétera, probablemente consigamos algún tipo de mejoría en el semen. En la otra forma el otro aspecto, recordad que eran 4, que eran hábitos de vida pretesticulares, testiculares y transporte. Vale, pues los pretesticulares son alteraciones que vamos a encontrar. Ah, mira, está ahí Ahora mismo. Carla, que la acabo de ver. Fenomenal. Pues si estás, Carla, para seguir con tu charla, ¿sí? Espera, ponte el audio, que no se te oye. Espera, que se lo hago. Ya está. ¿Ya? ¿Me oís? Sí. Sí, perfecto. Venga, pues dejo de compartir yo, ¿vale?
Vale, perdonadme que ha habido un corte de luz. Cosas del día. Madre mía. Bueno, ¿veis mi presentación? Sí, sí, perfecto. Bueno, os estaba enseñando este vídeo que es un espermatez negativo y vamos por aquí, ¿no? Que Sí. vemos cómo los espermatozoides se pueden mover libremente porque las bolitas que están tratadas con anticuerpos no se pegan al espermatozoide. A diferencia de este otro vídeo, que es un espermatez positivo, donde vemos cómo los espermatozoides tienen bolitas adheridas a sí mismos y no consiguen moverse. Esto es lo que ocurriría in vivo si con estos anticuerpos cuando se pegan al espermatozoide y no les dejan avanzar, por lo tanto no podría ascender bien por el tracto reproductor. Aquí se ve igual. Muchos espermatozoides con todas las bolitas adheridas que intentan moverse pero no consiguen avanzar. Otro punto importante del seminograma es la concentración, que se realiza mediante un contaje en una cámara volumétrica. El número total de espermatozoides en el eyaculado de un varón debe ser superior a 15 millones por mililitro. En el caso de que tengamos menos de 15 millones por mililitro, hablamos de oligozoospermia. Menos de 100.000 espermatozoides, estaríamos ante un caso de criptozoospermia. Y un caso más extremo y más severo es la zoospermia, cuando hay ausencia de espermatozoides en la muestra. La morfología de los espermatozoides es otra de las características que evaluamos. Buscar que tengamos son normales. Las anormalidades se pueden clasificar, se clasifican y se diferencian en función de la localización en la que se encuentran. O bien en la cabeza, teniendo cabezas alargadas, piriformes, con algunas cabezas que les faltan trocitos. Defectos en el cuello, en la pieza intermedia, con piezas engrosadas, piezas finitas, incluso algunas asimétricas, y defectos en el flagelo, flagelos cortos, flagelos extremadamente angulados, enrollados. Como habíamos comentado al principio de la presentación, el valor de referencia inferior que indica la OMS como normal es un 4%. Por debajo de este 4% estaríamos ante una teratozoospermia. Y aquí un poquito para ver unos ejemplos, pues podemos ver espermatozoides, pues que la cabeza del espermatozoide debe ser perfectamente ovalada. Aquí vemos que tiene una forma un poco más rara. Tiene una pieza engrosada y además el flagelo está angulado. Aquí vemos una gota citoplasmática muy grande en la pieza intermedia, piezas intermedias anguladas, flagelos también angulados. Pero bueno, no todos son así de feos, porque de repente aquí nos encontramos uno que es más bonito, con su cabeza ovalada, su pieza con un tamaño adecuado y un flagelo pues, que también es largo y no tiene grandes ondulaciones. Pero bueno, por aquí otro ejemplo, una cabeza vacuolada con 5 vacuolas se considera normal cuando hay hasta 2. Más de 2 o que ocupen el más del 20% de la cabeza sería una normalidad. A ver, otro ejemplo de morfología, pues, cabezas amorfas, cabezas alargadas, una cabeza muy redondeada. Bueno, un poquito de todo nos podemos encontrar, como la imagen que te pones a buscar y al final el normal aparece. Bueno, otro marcador de calidad seminal muy importante revisar en el seminograma es la fragmentación del DNA, que se produce como consecuencia de roturas que no se reparan en la remodelación de la cromatina, y también una causa descrita es, por ejemplo, el estrés oxidativo. El test de dispersión de la cromatina que utilizamos consiste en desnaturalizar el DNA y en desproteinizar el DNA, de manera que aquellos espermatozoides que tengan un DNA íntegro van a presentar grandes halos de dispersión. Sin embargo, aquellos que tienen el DNA fragmentado, los halos de dispersión serán más pequeños o directamente no lo tendrán, estarán ausentes. Se considera patológico cuando el índice de fragmentación está por encima del 30%. Y para esto algunos estudios sugieren que el tratamiento con antioxidantes podría reducir estos niveles de fragmentación, pero hay algunos pacientes que no responden a este tratamiento, sobre todo cuando el daño está causado por factores tóxicos o por altas temperaturas. Un ejemplo de lo que vemos en el laboratorio pues son espermatozoides que no están fragmentados, cuando vemos un halo alrededor de su cabeza bastante grande, y espermatozoides fragmentados que no tienen halo, ausencia de halo o que incluso están degradados. En esta imagen se ve un poquito mejor
de cómo es la técnica de la fragmentación. A los grandes para ADNs íntegros y a los chiquititos para ADNs fragmentados. También se debe analizar la bioquímica seminal, ya que el plasma seminal es el vehículo y es el medio nutritivo del espermatozoide. A diferencia del plasma sanguíneo, no contiene glucosa, pero sí contiene fructosa como principal fuente de energía. Y existen marcadores bioquímicos que valoran la función de las glándulas accesorias, como citrato y zinc para la secreción prostática, fructosa para las vesículas seminales. Y por último, os voy a hablar un poquito del REM, de la recuperación de espermatozoides móviles, que es lo que Felipe comentaba, el doctor Villacampa comentaba de la capacitación. La capacitación son los in vivo, son los cambios que sufre el espermatozoide, bioquímicos, moleculares y fisiológicos, que le van a permitir al espermatozoide adquirir la capacidad de fecundar al óvulo. In vitro en el laboratorio podemos simular un poquito esta capacitación, de manera que vamos a poder evaluar la capacidad fecundante de la muestra. Y en el caso de necesitar una técnica de reproducción asistida, nos va a permitir seleccionar los mejores espermatozoides para estas técnicas. Existen principalmente dos técnicas con sus variantes: los gradientes de densidad o la técnica del SWIMAP. El gradiente de densidad consiste en un tubo de laboratorio, se ponen dos gradientes de densidad, el de mayor densidad abajo, el de menor densidad arriba y el semen en la parte superior. Este tubo se centrifuga de manera que los espermatozoides se van a separar en función de su densidad propia en el gradiente en el que se asemeje a su densidad. Los espermatozoides móviles, los que están vivos, los que tienen una buena movilidad, tienen mayor densidad y van a ir al fondo, al gradiente de mayor densidad, mientras que los espermatozoides inmóviles y los muertos se quedan en la parte superior. Nosotros con una pipeta rescataremos la parte de abajo donde estarán los mejores, los móviles progresivos. Y la técnica que más se utiliza es lo que se conoce como SWIMAP, que consiste en concentrar, primero lavar el eyaculado, el semen, con un medio de cultivo, concentrar en el fondo del tubo todos los espermatozoides, eliminar este plasma seminal y echar un medio de cultivo nuevo. Se deja incubar de manera que los espermatozoides móviles progresivos, aquellos que decíamos que tenían buena movilidad y que avanzaban, van a subir durante esta incubación nadando hacia arriba, y nosotros vamos a rescatar este sobrenadante donde vamos a encontrarnos los mejores espermatozoides. Esto es un ejemplo de una muestra capacitada en el laboratorio donde podemos ver cómo la gran mayoría de los espermatozoides, por no decir el 100%, tienen una movilidad progresiva. Además se ve que la muestra está muy limpia, ya no tiene restos celulares, en el caso de tener bacterias pues tampoco las veríamos, etc. Y aquí comparamos la misma muestra del mismo paciente, como es la muestra basal, donde tenemos los tres tipos de movilidades, los que se mueven pero no avanzan y los que no se mueven. A ver que el vídeo es un pelín cortito. Y este segundo vídeo es esta misma muestra tras una capacitación, donde vemos que ya la totalidad de ellos se mueven y avanzan. Tienen una movilidad prácticamente del 100% progresiva. Y nada, esto es todo. Como decía el doctor Villacampa, es normal que identifiquemos en ocasiones la causa de la infertilidad con el nombre de la alteración que encontramos en el seminograma, y por sí solo el seminograma no predice la fertilidad masculina, sino que al ser un problema de pareja, pues hay que evaluarlo en conjunto. Y pido disculpas una vez más por el parón, por el corte. Pues muchas gracias, Carla. Sigo entonces, si queréis, con lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Aquí lo tengo. Habíamos comentado antes que las alteraciones de los hábitos de vida para mejorar todos estos parámetros que nos ha comentado Carla, tema de fumar, la obesidad, consumo de alcohol y tóxicos. Los factores pretesticulares, que son importantes con los estudios hormonales, lo que vamos a ver ahí es si tenemos alteraciones con FSH, LH, es decir, valores en los cuales puedan afectar a que el testículo funcione de manera adecuada. Es muy importante porque estas alteraciones, además, como veremos después, nos pueden incluso decir la viabilidad de ese testículo a ciertos tratamientos que nosotros podamos ofrecer. Y es muy importante también el uso de anabolizantes. Últimamente está muy de moda el ir al gimnasio y toman o se suelen dar como complementos proteicos, etcétera, que muchas veces aseguran que no afecta a la fertilidad porque no tienen hormonas, pero la realidad es que muchos de ellos tienen, aunque sea trazas de hormonas que provocan
disminución en la hipófisis, los interpreta como si estuviera recibiendo testosterona el paciente, de tal manera que produce menos LDH y por tanto la testosterona que el paciente produce por sí mismo se disminuye y el testículo se afecta por eso, ¿no? Lo importante de identificarlo es que si yo soy capaz de suspenderlo, soy capaz de mejorar pues prácticamente incluso una zoospermia, depende un poco de la alteración que tenga el paciente, hasta conseguir una mejoría o incluso una curación completa en 6-12 meses. Por eso es tan importante el perseguirlo, ¿no? A veces, si nosotros identificamos un caso extremo, podemos dar GnRH pulsátil, es decir, sustituir la hormona que nos falta para poder mejorar la fertilidad, pero nunca, por lo que hemos comentado, se debe dar testosterona, porque la testosterona lo que hace es inhibir la testosterona que el testículo produce de por sí, con lo cual el dar testosterona lo que hace es provocar infertilidad, es justo lo contrario de lo que mucha gente piensa, ¿no? Los factores testiculares también son muy importantes, aunque luego los desarrollaremos de una forma más práctica después. El factor genético, ya lo hemos comentado alguna vez, se detecta en el cariotipo, cuando vemos que hay muy pocos espermatozoides y vemos que hay una alteración genética en la cual hay un Klinefelter, por ejemplo, de XY o un Kununwan, hay una serie de alteraciones genéticas que hacen de la infertilidad uno de sus momentos clásicos para poderlos definir y diagnosticar. La presencia del varicocele, el cáncer, infecciones testiculares, etcétera, pues todos esos son factores que son propios del testículo. Y en el transporte, la anomalía clásica es la vasectomía. Es decir, yo lo que hago es, hay una alteración del transporte desde el testículo hasta la uretra o hasta lo que es el cervix uterino, ¿no? Y entonces hay varias alteraciones, la más frecuente probablemente en nuestra sociedad y en nuestra época es la vasectomía, ¿no? Sin embargo, cuando nos enfrentamos de forma práctica a los pacientes, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos son pacientes que vienen con una alteración en el seminograma, es decir, vienen con una infertilidad, he pedido un estudio y vienen con alteración del seminograma. Y fundamentalmente hay dos. Una es la oligoastenoteratozoospermia, que es un palabra enorme, que lo que quiere decir fundamentalmente es que hay pocos espermatozoides que se mueven poco y que tienen las formas alteradas, ¿no? Con diferentes variantes, ¿sí? A veces solamente son pocos y con formas, otras veces son pocos, se mueven poco, pero las formas son normales. Es decir, hay diferentes variaciones entre estas tres alteraciones, ¿no? De forma, de movimiento y de cantidad. Es muy importante en estos casos que hay 4 factores que debo estudiar. El primero es la presencia de cáncer testicular, ya lo hemos dicho, que el cáncer testicular es más frecuente en este tipo de pacientes con efectos de infertilidad y por tanto creo que una ecografía es parte del estudio global que debe tener cualquier varón infértil. Debe hacerse también un estudio infeccioso, veremos por qué, estudiar el varicocele, que es un factor muy importante y que se puede corregir, y la idiopática, o es decir, cuando no sabemos por qué le ocurre esto, que también tiene una serie de tratamientos que veremos después. La zoospermia la veremos como último plato, ¿no? El varicocele realmente lo que nos dice es que hay un montón de varices, si esto es lo normal, las venas que hay en el testículo, bueno, pues lo que ocurre fundamentalmente es que hay muchos más venas de lo normal, de tal manera que lo que generan es una variz, un aumento de temperatura porque hay demasiada sangre en el testículo y por tanto hay una disminución o una alteración en el desarrollo normal de los espermatozoides. Esto aparece en un 15% de la población normal, es decir, no todos los que tengan varicocele tienen infertilidad, ¿vale? Pero sin embargo es mucho más frecuente en los varones con infertilidad, de tal manera que de los varones infértiles hasta un 40% de ellos presentan un varicocele y generalmente presentan lo que comentó antes Carla, una oligoastenoteratozoospermia, es decir, pocos espermatozoides que se mueven mal y además suelen asociarse también un aumento de la fragmentación de ADN. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la solución de un varicocele, cuando es de un grado importante, multiplica por 3 las probabilidades de conseguir un semen prácticamente normal. Por lo tanto, un paciente con una oligoastenoteratozoospermia y fragmentación de ADN no es un candidato de por sí a una técnica de reproducción asistida, sino que se puede intentar una corrección de ese varicocele porque mejoraría la calidad del semen.
¿Qué tratamiento hay que hacerle? Pues fundamentalmente o bien una quirúrgica, en la cual corregimos esas varices que hemos visto antes en el dibujo, o la que más me gusta a mí, que es una embolización percutánea que tiene algo menos de riesgo de éxito, solamente un 80%, sin embargo hay mucho menos, al no ser una intervención quirúrgica, tiene menos riesgo de daño testicular. Este es un ejemplo de unos pacientes que hemos tenido, donde se ve cómo a través de contraste podemos ver cómo es la vena que llega al testículo izquierdo y vemos cómo se multiplica y empiezan a haber un montón de varices en el testículo izquierdo, y cuando nosotros lo embolizamos metemos una serie de productos y de coils y alambres que lo que hacen es coagular completamente y obstruir esa vena, de tal manera que al testículo ya no le llega toda esa sangre, esa columna de presión que le llega al testículo y provoca el varicocele, desaparece, de tal manera que con el tiempo, a los 2-3 meses, ese varicocele ha desaparecido y se prevé una mejoría clara en el seminograma. Otra de las alteraciones importantes que podemos corregir también son las infecciones. Como comentó antes Carla, habitualmente nos lo encontramos porque hay más de 1 millón de leucocitos por centímetro cúbico en el seminograma y provocan alteraciones en la densidad, en la motilidad, en la forma, un aumento de fragmentación, que es otra forma muy frecuente de presentarse, y sin embargo no siempre encontramos un germen que sea la causa, aunque habitualmente los tipos de gérmenes que viven en esa zona que provocan infecciones son casi siempre los mismos, con lo cual, aunque el cultivo no sea positivo, sin embargo el tratamiento es más o menos establecido usando quinolonas o tetraciclinas, es decir, una serie de antibióticos que tienen alguna penetración a nivel del testículo y que además consiguen la curación de unos gérmenes, de los gérmenes típicos de esa zona, que suelen ser los gram negativos, ¿no? Sí que se consigue una mejoría microbiológica. Habitualmente podemos encontrar una mejoría en los parámetros del semen, sin embargo, en los estudios que se han hecho no hay una clara mejoría en la tasa de embarazo. Es decir, yo consigo mejorar el semen, lo que no está muy claro es que esto realmente solo sea, corrigiendo esto, consiga un aumento de embarazo. A ver, la idiopática, que quiere decir que es una oligoastenoteratozoospermia que no sabemos cuál es la causa. Esto es súper frecuente. Entonces, ¿qué solemos hacer en estos pacientes en los cuales no encontramos signos de infección, no encontramos varicocele y sin embargo sí que encontramos una alteración en el seminograma? Lo que recomendamos siempre es, primero, la mejoría del estado general y quitar tóxicos, como hemos comentado antes, ¿no? Y luego hay muchas vitaminas, antioxidantes que se venden en las farmacias con un montón de marcas que no voy a comentar, pero que seguro que muchos habéis visto. Y efectivamente hay varios ensayos clínicos que demuestran mejoría en el semen. Sin embargo, estas series, cuando uno las analiza de manera rigurosa, tienen muchísimos defectos a la hora de juntarlos, pues son o pacientes muy seleccionados de una forma determinada, o son pacientes que realmente no se ha mirado bien la tasa de éxito. Es decir, son series con muchos defectos desde el punto de vista científico, con lo cual hay una dudosa evidencia científica de que esto realmente funcione. El tema fundamental es que efectivamente hay cierta mejoría en la calidad del semen y sobre todo es que muchos de ellos no tienen ningún tipo de efecto secundario y no tenemos otras alternativas que ofrecerle a estos pacientes, con lo cual se usan y se usan mucho, insisto, a pesar de que haya poca evidencia, la realidad es que consiguen mejoría en la calidad del semen al menos, ¿no? La otra forma de ver la idiopática, esta ya es diferente, es, muy bien, dice, yo tengo un estudio en el cual no tengo varicocele, no tengo infección, es decir, no tengo ninguna causa que realmente me explique por qué este paciente tiene un semen alterado, ¿no? Entonces, si yo tengo una FSH normal, quiere decir que la línea de desarrollo del testículo es anormal, es decir, es insuficiente, con lo cual, si yo lo que hago es un aumento de las hormonas, igual que se hiperestimula a las mujeres, si yo hiperestimulo al varón, consigo una mejoría en la calidad del semen y mejoría en la tasa de embarazo. Bueno, pues sí que está descrita una tasa de mejoría en embarazo espontáneo y mejoría en la calidad del semen, aunque no está descrita y está mirada, pero sin embargo no está asociada si esto se utiliza con métodos de reproducción asistida. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que la mejoría no es muy evidente, es poco evidente, y segundo, que esto provoca efectos secundarios, es decir, la elevación de testosterona puede provocar elevación de hemoglobina, hay que tener mucho cuidado
daños hepáticos, ansiedad, a veces nerviosismo, cansancio, depende un poco del paciente. Simplemente, y no con unas garantías reales de que yo voy a conseguir un embarazo espontáneo con una tasa muy importante, como puede ocurrir, por ejemplo, en el varicocele. Con lo cual, este tratamiento hormonal es una de las alternativas posibles, pero hay que hablarlo muy bien con el paciente y hablar muy bien las expectativas, sabiendo que es posible que el paciente se le ponga el tratamiento y no consigamos el objetivo deseado. Sin embargo, sí que es verdad que está descrito y nosotros lo hemos utilizado en algún paciente y la verdad es que van bien porque mejora la calidad del semen, ¿no? El clomifeno es una de las cosas que tampoco está muy bien descrita, pero tiene el efecto efectivamente muy parecido al que se utiliza en la mujer y lo que hace es un aumento del LH y FSH y por tanto mejora también o puede mejorar la calidad del semen, ¿no? Este es un artículo publicado hace un par de años en el cual se ve que el tratamiento hormonal consigue un efecto beneficioso a nivel de lo que hemos comentado de calidad de semen y parámetros hormonales en parejas o en varones estériles, ¿no? Realmente aquí hay un factor muy importante que se comenta y es que cuando la FSH del paciente está alta, lo que nos está diciendo es que el daño está a nivel de la espermatogonia, es un daño muy bajo, muy inicial en la línea celular, ¿vale? Con lo cual, por mucho que yo ponga tratamiento, realmente voy a tener muy poca respuesta, ¿no? Sin embargo, cuando el FSH es normal, quiere decir que las primeras líneas celulares no están mal y el daño probablemente en la línea celular sea más distal. Entonces, aquí el tratamiento hormonal probablemente tenga más sentido y consiga una mejoría en la calidad del semen, ¿no? Luego es muy importante en el caso del estudio del varón estéril el ver cómo la FSH, si la FSH es muy alta, sabemos que un daño testicular importante es muy difícil que consigamos una mejoría importante. Sin embargo, cuando la FSH es normal, dejamos abierta el tratamiento con hormonas, ¿no? Otra de las alteraciones posibles que podemos encontrar es la criptorquidia, es decir, que los testículos no estén en la bolsa cuando corresponde. Y esto realmente es tratar la fertilidad cuando el niño acaba de nacer. Es decir, si tenemos un paciente con una criptorquidia, es decir, con los testículos que no están en su bolsa, si esto es uno de ellos, si lo corrijo antes de los 2 años, soy capaz de conseguir niveles de paternidad en torno al 89%, es decir, prácticamente normal, porque lo normal es un 93%, ¿vale? En los estudios publicados. Sin embargo, si ninguno de los 2 testículos están en su bolsa, sin embargo, la tasa de paternidad, a pesar de corregirlo, conseguiré solamente un tercio de ellos conseguirán ser padres, ¿no? Luego, realmente lo que vemos es que la criptorquidia es una alteración probablemente mucho más profunda que no solamente que el testículo esté o no esté en su bolsa, sino que realmente hay una alteración genética detrás que conlleva una alteración de toda la línea celular, ¿no? Aparte de que en sí ya provoca un aumento del riesgo de tumor testicular, ¿no? Es decir, el manejo de la criptorquidia es cuando el niño acaba de nacer, debe operarse antes de los 2 años. En teoría, realmente la realidad es que intentamos operarlo quizá un poquito más tarde, porque si no se pueden dañar las estructuras al operarlos. Es decir, si el niño no tiene los testículos en la bolsa a partir del año de nacimiento, que es como se define realmente la criptorquidia, debería plantearse, o si no una cirugía, sí un seguimiento estrecho y verlo por un especialista, ¿no? En el caso de que se vea en un adulto y el testículo no se pueda palpar, por el riesgo del tumor habría que plantear una extirpación de ese testículo, ¿no? Y por supuesto vigilancia del otro testículo. La zoospermia es probablemente la parte más, con más susto que se puede llevar una pareja, ¿no? Cuando se estudia esto, que es cuando el varón encuentra que no tiene ni un solo espermatozoide en el eyaculado, ¿no? Aquí lo que vemos realmente es que hay 2 tipos de causas por las cuales no puede haber ningún espermatozoide en el eyaculado. La primera es la obstructiva, es decir, como una vasectomía, para que uno lo entienda, en la cual los espermatozoides se producen en el testículo, pero se paran a nivel del deferente, porque hay una obstrucción, o bien porque hay a nivel de los eyaculadores, a nivel de la próstata o cerca de vesículas seminales, hay un quiste o una obstrucción que no me deja, pero eso es solamente un 5%. La mayoría de estas alteraciones se dan dentro del testículo, de tal manera que hay obstrucciones microscópicas, el espermatozoide se produce, pero no llega prácticamente o en niveles muy pequeños a llegar a nivel de la vía diferencial, de tal manera que es muy difícil corregir esta obstrucción a nivel intratesticular, ¿no? Sí que podríamos corregir, lógicamente, las vasectomías, ¿no? Y la otro tipo de azoospermia es la no obstructiva, que es cuando
ni siquiera se producen espermatozoides. Lo que ocurre fundamentalmente es que toda la línea celular está obstruida o está mal, entonces no se produce ningún tipo de espermatozoide, ni siquiera intratesticular, ¿no? Son alteraciones en el desarrollo en una fase muy temprana del espermatozoide. Es muy importante hacer un estudio completo porque pueden venir alteraciones genéticas, hormonales importantes, cariotipo, porque en algunos casos lo podremos corregir. Y recordar lo que hemos comentado, si la FSH es elevada, es muy importante hablarlo con el paciente para saber que las posibilidades de corregir esa alteración o esa azoospermia son bastante bajas, ¿no? Y después de toda esta paliza que hemos dado de alteraciones, tratamiento, etcétera, que es bastante intenso, luego la verdad es que las preguntas que queréis hacer, las que yo sepa, las podremos contestar. El resumen fundamentalmente de la charla es que 15% de las parejas son infértiles, eso es un mal una enfermedad súper frecuente en la sociedad actual, de las cuales el 50% de la causa, si no es del varón, participa claramente el varón. En la mitad de ellas, por lo que hemos comentado, son de carácter idiopático, no se llegará a saber la causa nunca. Es básico el espermograma en el estudio, un espermograma bien hecho, que nos dé información de posibles causas de tratamiento. Y dentro de esas causas que hay causas que podemos definir, diagnosticar y tratar y corregir. Luego es importante que el varón debe ser evaluado en cualquier problema de fertilidad frente a la tendencia actual de solamente evaluar a la mujer, que a veces lo hemos comentado alguna vez en nuestra clínica, que se considera al varón como un mero donante de esperma, ¿no? Y no como una parte de la fertilidad, ¿no? Es muy importante, el varón debe ser evaluado tanto por el diagnóstico de fertilidad como el tratamiento de las alteraciones que podamos encontrar y, por supuesto, el diagnóstico de otras patologías del varón. Hay una cosa que no he comentado y que me ha recordado una de las que está atendiendo a la charla, y es que efectivamente una de las partes más importantes de esto es lo que hemos comentado al principio, que la pareja debe ser evaluada en conjunto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no conseguimos alteraciones o vamos haciendo pequeñas limaduras, a pequeñas correcciones para conseguir mejorar la calidad del semen o en el caso de mejorar la fertilidad de la mujer. Pero lo que sí que tienen que tener muy claro la gente es que esto es un tema tremendamente íntimo y por tanto el papel del médico, tanto del ginecólogo como del urólogo aquí, debe ser de acompañar a la pareja. Eso es importantísimo porque llegará un momento en que el urólogo tendrá que o bien hacer una foto con el carrito del bebé, con lo cual eso es importantísimo porque si funciona, o si no es así, tendrás que decirle a la pareja que desde el punto de vista médico no se puede hacer nada más y eso supone un golpe pues, bastante duro por lo que supone las expectativas vitales de la pareja, ¿no? Con lo cual el concepto de acompañamiento de la pareja que acude a tu consulta lo considero bastante importante, ¿no? Y luego, pues nada, muchísimas gracias. No sé si queréis preguntar algo o Eva, los resúmenes que tú me vayas diciendo. Si quieres, dejo de compartir pantalla. Lo que quieras. Bueno, está bien. Vale, ya he recopilado algunas preguntas que han ido dejando y si os parece bien las hago yo directamente, ¿vale? Y Vale. vosotros pues uno de los dos respondéis, ¿no? Bueno, la primera de ellas es si los pacientes disponen de algún colector de semen para la recogida del eyaculado, si es en el caso de una relación conyugal, ¿no? O si se les pide directamente que se realice masturbación. Vale, luego ahora te puedo explicar, Carla, porque han estudiado eso precisamente. Nosotros en la consulta, por el tipo de centro en el que estamos, etcétera, recomendamos siempre el uso de un colector, ¿vale? Pero desde el punto de vista de lo que es el estudio, realmente lo que importa y los datos que obtengamos es que o bien mediante masturbación o mediante colector, cualquiera de las dos maneras, nos vale para hacer el estudio de la infertilidad, ¿no? Sin embargo, el tema del colector es una cosa importante porque permite hacer un buen análisis del semen siempre y cuando se haya estudiado de manera adecuada, porque no vale cualquier colector. Me imagino que Carla querrá decir algo porque lo han estado estudiando además hace poco. Sí, bueno, como comentábamos al principio, una de las cosas más importantes en la recogida es que se recoja la muestra completa y que se entregue en el laboratorio pronto y manteniendo una buena temperatura. Por lo tanto, si el colector si no perdemos muestra en el colector, nos podría servir perfectamente. El colector tiene que tener unas características concretas, no sirve cualquier
colector o preservativo de la farmacia. Es muy importante que no tengan espermicidas, porque si no, obviamente, la vitalidad y la movilidad de los espermatozoides se ve drásticamente afectada. Hace poquito, bueno, trabajamos con uno dedicado especialmente a la recolección seminal, pero lo dejaron de servir o tuvimos algún problema con él. Y bueno, lo que hicimos fue intentar encontrar alguno que estuviera libre de espermicidas y hacer un ensayo de toxicidad. Básicamente es ponerle una muestra de semen en contacto con el nuevo material que vas a probar y ir evaluando con el paso de las horas si la movilidad y la vitalidad de los espermatozoides va disminuyendo. Encontramos uno que, pese a que tenía lubricante, no tenía ningún tipo de espermicida y de momento pues estamos trabajando con él con unos resultados muy buenos. Genial. Vale. Bueno, otra pregunta del doctor es don Juan Carlos García. Es la siguiente para la doctora. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una capacitación in vitro? O sea, el seminograma completo, que es el que realizamos nosotros, tal y como lo he contado desde el principio hasta el final, tardamos unas 3 horas. Pero eso incluye el seminograma completo. Lo que es la técnica de capacitación para recuperar los espermatozoides móviles depende de la técnica que utilicemos. Como os comenté en la charla, había dos: el gradiente de densidades, que es una centrifugación, es una técnica más cortita, en unos 20 minutos, media hora o así lo podríamos tener. Pero el SWIM-UP, que es la que utilizamos realmente porque es la más fisiológica, o lo que entendemos como más fisiológico, porque son los espermatozoides los que suben solitos nadando sin forzarles a través de ninguna centrifugación, solemos dejarlos incubar unos 45 minutos más o menos, que es el tiempo que nos llevaría esa técnica en concreto. Genial. Una segunda pregunta también para la doctora, de don Juan Carlos García de Vicente, es si realizáis la capacitación de rutina, ¿para qué se debe hacer para proceder a la inseminación artificial? Nosotros hacemos siempre de rutina la capacitación, hacemos el seminograma completo tal y como lo hemos desarrollado. El objetivo es intentar simular un poco la capacitación que habría in vivo en el laboratorio. De esa manera podemos intuir un poquito mejor cómo es esa calidad seminal y cómo podría responder esa muestra en condición in vivo en la mujer. En el caso de que la pareja, fuera derivada a una técnica de reproducción asistida, pues además nos serviría como de ensayo para evaluar esa muestra para una posterior técnica de reproducción. Perfecto. Una siguiente pregunta para el doctor del doctor Juan Carlos García de Vicente también, que es la siguiente. ¿La vasectomía es reversible con intervención quirúrgica recanalizando? Sí. De hecho, eso es... No, sigue, Eva. O sea, continuaba un poco, dice, la vasectomía al cabo de 2 años es lesiva para la espermatogénesis, pasados 2 años, entiendo, ¿no? Vale, hay estudios para todo. Vamos a ver, el tratamiento óptimo para la corrección de la infertilidad generada por una vasectomía es la recanalización, ¿vale? Esto hay estudios no solamente desde el punto de vista de eficacia, sino también desde el punto de vista de coste inclusivo frente a lo que es una técnica de reproducción asistida en estos pacientes, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda, la técnica de elección para volver a conseguir la fertilidad después de una vasectomía es la recanalización quirúrgica. Bueno, microquirúrgica, la que se debe hacer con microscopio en quirófano y puntos de 9 y 10 ceros. Hay varios estudios, aunque pasa es que son de una calidad un poco regular, en el cual dicen que a partir de los 2-3 años la reabsorción de todos los espermatozoides, el material de espermatozoides que queda dentro del testículo, puede provocar la aparición de anticuerpos que generan una disminución en la calidad del semen en el caso de que hubiera una recanalización. No sé si me he explicado. Es decir, que a partir de los 2-3 años, si yo recanalizo, como todo el semen que se ha quedado almacenado, entre comillas, espermatozoides dentro del testículo, al resolverse genera una serie de anticuerpos, y esos anticuerpos, en el caso que yo recanalice, hacen que ese semen, aunque se pueda producir, tenga menos capacidad fecundante. Eso no está del todo refrendado, pero es una de las posibilidades. De hecho, una de las causas de esterilidad autoinmune
es precisamente el antecedente de vasectomía previa. Lo que sí que está muy claro es que cuanto más tiempo pasa entre la vasectomía y la recanalización, menos capacidad de fecundación, o mejor dicho, menos tasa de embarazo voy a tener. Pero aún así, claramente, la mejor forma de conseguir la fertilidad después de una vasectomía es la recanalización. Y una siguiente pregunta también. ¿Hacéis seminograma previo a cirugías, por ejemplo, de hernia inguinal, radiación, intervención para criptorquidia, para evitar denuncias por mala praxis? No. Primero porque a pesar de que son factores, son estudios hechos a posteriori, ¿no? Es decir, son en pacientes que han venido con infertilidad en lo cual se ve un antecedente más frecuente, pero no es al revés. Es decir, la mayoría de la gente que tiene radiación, radioterapia, cirugías inguinales, casi nunca tienen ningún tipo de lesión a nivel del conducto deferente, ¿no? La única donde sí que lo hacemos, porque es un planteamiento más de cara al paciente que otra cosa, es en los pacientes que van a recibir quimioterapia. En aquellos pacientes jóvenes que van a recibir quimioterapia se avisa siempre de la posibilidad de lesión más o menos severa de la línea germinal y por tanto se les explica la posibilidad de hacer un seminograma por si acaso deciden intentar algún tipo de congelación de semen o algo, ¿no? Pero de manera rutinaria no. Vale, una siguiente pregunta, yo creo que esta es para la doctora, de José Alonso, que pregunta si el seminograma es lo mismo que espermatograma. Sí, es lo mismo. Es el término que se utiliza ahora más frecuente es seminograma, pero ambos términos son equivalentes, sí. ¿Siempre lo tiene que prescribir un urólogo o existe otro especialista? ¿O hay que pasar por, por un urólogo? O... ¿Tú de qué recibes los volantes, Carla? Bueno, no, recibimos de urología, pero también de ginecología. En el estudio, como estábamos diciendo, al final la infertilidad es al principio es un problema de pareja y cuando una pareja lleva ya una temporada sin poder concebir, pues estudia, como es la prueba un poco más fácil y estrella, pues siempre recibimos seminogramas desde ginecología con bastante frecuencia. Pero luego los tiene que valorar un urólogo, ¿no? Cuando salen un poquito peores, pues le pasamos la pelota a Felipe para que... Sí, o sea, la idea un poco es eso, ¿no? Que es verdad que el campo de la fertilidad además es muy llamativo, lo ha desarrollado claramente los ginecólogos y por tanto muchas de esas consultas las hace directamente el ginecólogo cuando evalúa a la pareja, ¿no? Entonces, bueno, lo más frecuente, sin embargo, nosotros recibirlo, pero cuando hay alguna alteración en el seminograma, ¿no? Cosa que, bueno, pues puede ser discutible o no, pero la realidad es esa, ¿no? Y entonces lo que yo suelo recibir son, como ha dicho Carla, los que vienen con un seminograma anormal, ¿no? Que siempre hay que acabar repitiéndolo o algo por el estilo, ¿no? Vale. Otra pregunta de Blanca. ¿Cómo y dónde se pueden conseguir los colectores? Pues a ver un poco qué dice Carla, pero habitualmente lo tienen las clínicas que hacen seminogramas. Antes era complicadísimo conseguirlos y ahora, sin embargo, yo creo que ya va habiendo cada vez más, ¿no? Yo no sé si Carla sabe exactamente, aparte de nuestra clínica, que se podrían conseguir, pero previa consulta, me imagino, ¿no? Pues yo la verdad es que fuera de la clínica desconozco cómo se podrían conseguir. Sí que es cierto que el que utilizamos ahora es de la marca Control, que no sé hasta qué punto están accesibles en las farmacias o no, pero nosotros lo entregamos en la clínica cuando al paciente se le solicita la prueba. Sí que es importante que sea un colector específico para la recogida de semen, porque si no vamos a echar a perder la prueba. Exacto. Yo creo que eso es preguntar si hay alguna clínica, generalmente las que tienen mayor volumen, y es que tampoco quiero dar muchos nombres por aquí, ¿no? Pero realmente las que tienen mayor volumen de análisis de seminogramas, si tú preguntas, generalmente saben de lo que estás hablando y son ellos los que te van a indicar o te van incluso a vender directamente ellos el colector, ¿no? Vale. Otra pregunta de Esther. ¿Qué tipo de antioxidantes serían los más recomendados principalmente? ¿La vitamina C, vitamina E? ¿Alguno más importante? Pues hay un montón. Hay un montón de estudios, de marcas que se venden ahora mismo en cualquier farmacia y no tengo muy claro que uno sea mejor que otro, ¿no?
Todos tienen mezclas de vitaminas, de zinc, de carnitina, de antioxidantes. Hace poco se acaba de publicar, a primeros de este año, un artículo que mezclaba, creo que es el folato con el zinc, un estudio muy bien hecho, un estudio randomizado, doble ciego, para estudio de mejoría, y ha dado 0. Es decir, no ha valido para nada la aplicación de folato más zinc, ¿no? Con lo cual, realmente no se puede definir cuál es. Hay otro que se ha puesto de moda ahora, que es la vitamina D, hasta que hagamos un estudio en serio a ver si da o no da más valor, ¿vale? Pero realmente no puedo definir cuál es el antioxidante que mejor funciona. Sé que hay varios preparados comerciales que se venden en la farmacia, pero tampoco, alguno tiene más preferencias que otro, pero no hay ninguno mejor que otro, porque no se han comparado, fundamentalmente. Y en el caso de que existiera varicocele, ¿existe alguna medicación recomendada para mejorar el seminograma? No, porque el varicocele es una condición anatómica. Es un problema de presiones, lo pueden explicar mucho mejor los ingenieros que yo, pero el tema fundamental es que hay una columna de presión de sangre que baja directamente sobre el testículo. Y entonces la sangre que tiene que salir del testículo no puede porque tiene mucha presión encima, y empieza a dilatarse y a hacer varicosidades, unas venas muy tortuosas, hasta que mediante embolización conseguimos parar esa columna de presión, entonces ya la sangre va por donde debe, ¿no? Pero claramente la corrección del varicocele no hay ninguna medicación, es un tema anatómico y lo que hay que hacer es corregirlo de manera quirúrgica o por embolización, es decir, de manera percutánea sin operar. Vale, pues una pregunta muy relacionada con esto es de Blanca también, ¿cuál es su mejor estimación para un paciente con criptozoosperma y varicocele? Pues si uno quiere intentar tener embarazo de manera natural, lo primero es corregir el varicocele y luego volver a analizar el semen después del varicocele, porque es lo que vamos a ver, la alteración realmente que tenga el paciente dentro, ¿vale? Dentro del testículo. Si con eso hemos conseguido alguna mejoría, entonces de ahí partimos, ¿no? Pero si hay un varicocele de grado importante, grado 3 o grado 4, ya puedo empezar yo a cambiar cosas dentro del testículo, cambiar medicación, que no voy a conseguir mucha mejoría, ¿no? Lo lógico es corregir las causas que yo conozco bien y corregirlas, y luego a ver de qué base partimos, ¿no? Vale, una pregunta, me imagino que esta es un poco para los dos, no sé, si es recomendable realizar un seminograma, este tipo de análisis previo a que la pareja quiera, o sea, antes de que la pareja quiera que vaya a tener hijos, para descartar cualquier tipo de anomalía en el hombre, o no, o es mejor esperar en caso de que no vengan los hijos, ¿no? Y empezar a realizar pruebas. Bueno, vamos a ver, salvo que se sospeche, o sea, eso es exigir el certificado de calidad a ENOR al varón antes de casarte. Eso es un planteamiento un poco... Pero efectivamente, o sea, cuando hay alteraciones de línea familiar importantes, es entendible el que alguien quiera estar seguro de que no hay ninguna alteración, ¿vale? De hecho, no es una consulta infrecuente, ¿eh? Es decir, bueno, yo quiero saber cómo estoy porque por mis padres, yo he tenido ya otro hijo con esto, o sea que no es ninguna tontería el consejo genético. Pero generalmente, y es una parte muy importante que hemos comentado todos, es decir, la infertilidad se define a partir del año, ¿vale? Hasta un 85% de las parejas tienen hijos en el primer año y un 15% después, ¿vale? Luego, entonces, si no ha pasado un año, yo no puedo definir una infertilidad, por mi parte, ni por el varón ni por la mujer. Con lo cual, no tiene sentido hacer un estudio de infertilidad si todavía no sé si es infértil, ¿no? Salvo que tenga un factor de riesgo muy importante que hemos comentado, ¿no? Que generalmente suele ser genético. Luego una pregunta del doctor García Vicente. En las guías clínicas para realizar el seminograma publicadas por las sociedades médicas, ¿se aconseja la masturbación como método de elección para realizar la toma de muestra? Que yo sepa, en la guía europea nuestra se comenta, no se aconseja, se comenta la masturbación, porque probablemente es la forma más habitual de recoger esa muestra, ¿no? Y por la que realmente todos los estándares a nivel europeo se han hecho. Yo no sé si Carla ha leído algo diferente, pero o sea, no creo que es que se recomiende. Lo que pasa es que es con lo que te encuentras todos los días y es con lo que se han hecho los estándares, me imagino, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Carla dice que sí. Te apoyo, te apoyo. Sí, no, la masturbación es lo más frecuente y es lo que, pero bueno, tampoco se desaconseja el colector siempre y cuando haya una recogida correcta.
Lo que sí que desaconsejan es la interrupción del coito, porque entonces ahí sí que puedes perder muestra, si no hay colector puesto, claro. Pero... Vale. Hay una última pregunta de Blanca que pregunta las alteraciones de varón a varón. Sí, sí, pero efectivamente, joder, muy buena pregunta. Vamos a ver, hay una serie de alteraciones de varón a varón que efectivamente se transmiten sobre todo cuando ha habido, como hemos comentado antes, alguna técnica de reproducción asistida, ¿no? Son las alteraciones del cromosoma Y, efectivamente se pueden llegar a transmitir de varón a varón. Y eso es una cosa que se está empezando a ver ahora, que antes no se veía. Lo que es una causa de infertilidad, que son alteraciones del cromosoma Y, que al hacer una técnica de reproducción asistida lo que sale es un varón que lleva la misma alteración que estaba que tenía el padre en su momento, ¿vale? Luego, entonces, el padre tiene una alteración del cromosoma Y, no puede tener hijos, utiliza una técnica de reproducción asistida, y el hijo, que sale de esa técnica de reproducción asistida, tiene la misma alteración, ¿no? Entonces, sí que existen, y de hecho es uno de los, incluso el Klinefelter se puede llegar a pasar si se utiliza una técnica de reproducción asistida mal controlada, ¿no? O sea que sí que existe y es uno de los riesgos que existen, ¿no? Muy bien, pues ya no hay más preguntas, muchos agradecimientos. De nada, al revés, yo encantado. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Hay otra más. Que lo que más preocupa lo que más le preocupa es el síndrome Klinefelter. Claro. Sobre todo es que el síndrome de Klinefelter tiene un problema y es que a veces lo que es un mosaicismo, ¿no? Es decir, que no todas las células tienen la misma alteración, sino que hay algunas que tienen pues 2X, otras que son una X y una Y, otros, entonces es difícil de controlar en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente se puede llegar a transmitir si lo que hago es forzar con una técnica de reproducción asistida, sí. Y ya otra más. Los factores externos como el frío, calor o agua, cuando es de forma prolongada, ¿pueden afectar a la calidad del esperma? Sí, de hecho uno de los trabajos de riesgo, para quien no que lo ha sido de toda la vida, es por ejemplo el oficio de panadero, ¿no? Son gente que trabaja con temperaturas muy altas, ¿no? Y eso hace que el testículo no funcione de manera adecuada. Es la misma proporción, lo mismo razonamiento que ocurre con el varicocele. Es decir, el testículo está en el escroto por alguna razón y es porque tiene que funcionar a una temperatura algo menor que el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay demasiado calor en el cuerpo, como puede ser porque hay demasiada sangre, como un varicocele, o porque hay gente que trabaja con temperaturas muy altas, lo que ocurre es que la línea germinal no se desarrolla de manera adecuada. No es muy llamativo, es decir, no es una causa de una esterilidad muy importante, pero sí que sería un factor a corregir porque efectivamente está relacionado. ¿Hay evidencia, esta es una pregunta de Patricia, ¿hay evidencia de problemas de fertilidad en varones o mujeres nacidos de técnicas de fecundación asistida? Sí, y eso, sí, y eso yo creo que es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Que se pueden llegar a transmitir enfermedades y de hecho, bueno, hay algunos trabajos que están empezando a ver que los niños nacidos de reproducción asistida son niños más frágiles desde el punto de vista de salud, ¿no? Pero bueno, esto es muy difícil hacer estudios tan claros cuando necesitas una vida entera para demostrarlos, ¿no? Pues son niños que nacen y luego de ahí a que luego el niño, pues sí, que tiene más tasa de cáncer a los 50, pues necesitas un estudio, una serie descomunal de miles de pacientes que ha seguido durante 50 años y encima de decir que ha sido por eso y no porque el niño ha fumado. Es que es muy difícil, de verdad, el establecer rigor científico en esas evidencias. Hay cosas que parecen lógicas, pero son muy difíciles de sustentar, ¿eh? Pues hasta aquí yo creo. Yo creo que ha estado genial. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha encantado, están agradeciéndolo muchísimo. Y nada, que... Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muy interesante. No sé si quiere despedir Marta o quiere hacer algo. Marta, ¿no se te oye? Espera, Marta, espera. A ver, ahora. Ahora, ya está. Ahora me oís.
Sí, vale, nada, simplemente estaba diciendo que nada, daros las gracias a ambos, a Carla y a Felipe, porque ha sido una charla magistral. La verdad es que es súper completa. Nos ha dado pues una visión general, pero también muy exhaustiva, ¿no? Sobre todo lo que es la fertilidad masculina. Nos ha puesto muy al día de muchas cosas, también en tema de tratamientos. Yo, por lo menos en la farmacia, también tenía mis dudas con los antioxidantes, las vitaminas, si realmente era algo efectivo o no, ¿no? Pero bueno, pues eso, reiterar las gracias también de parte de la asociación por ofrecernos vuestro tiempo, vuestro conocimiento y bueno, y a los asistentes también, pues el interés que habéis demostrado en formaros en este tipo de temas tan poco conocidos, ¿no? Y luego animaros también a sugerirnos otro tipo de temas pues para continuar un poquito con estas charlas que vemos que son tan buenas, ¿no? Para nuestra formación como profesionales. Y bueno, y a Eva también, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros en todos estos temas, apoyando, ¿no? Os dejo con ella para que se despida. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues nada, eso que muchas gracias de verdad a los dos, a mí me ha encantado. Sabía ciertas cosas, pero me he enterado de mucho más, muy interesante de verdad y nada, de verdad que muchas gracias. Eso, mensajes de todos, dos ponentes fantásticos y Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a vosotros. y ahora ya a descansar, ¿no? Muy bien, gracias, que acabo de comenzar la semana. Venga, hasta Bueno, luego. un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.